Muy bien, estamos llegando a la última clase. Vamos a hablar sobre los escritos, las escrituras, también conocido en el mundo de la Biblia como Megilot. La palabra Megilot viene de la palabra hebrea Megilat, que significa rollos, los rollos. Eh, porque eh, son eran libros que antiguamente se escribían en rollos, ¿ya? Entonces, como introducción, vamos, las escrituras o los escritos en, en hebreo se dice ketuvim. Ketuvim serían los escritos o las escrituras. Están divididas en dos partes, el meglot, los rollos, y la literatura sabia. Ya vamos a ver los meglot o los 5 rollos contiene Eclesiastés, Esther, Lamentaciones, Ruth y la canción de Salomón o el cantar de los cantares. ¿Ya? Entonces, las cuales, eran tradicionalmente leídas de acuerdo al ciclo de días festivos. Y aquí nos deparamos, vamos aquí rápidamente, a, a ellos. Aquí está en gris, destacada en gris, cuáles son los libros de literatura. Ruth, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones. ¿Ya? Estos son los libros de la literatura hebrea. Vamos a hablar un poco del ciclo de días festivos. Eclesiastés era leído durante la fiesta de los tabernáculos. No era, es leído hasta el día de hoy. ¿Ya? Eclesiastés. Esther era leído durante el Purim. Lamentaciones era leído durante la conmemoración de la destrucción del templo. Es leído hasta el día de hoy, ¿ya? Ruth es leído en la festividad de las semanas. Cantares era y es leído durante la Pascua. Eclesiastés, vamos a hablar un poco de Eclesiastés. Se cree que el rey Salomón, hijo de David, es el autor de Eclesiastés. Él es llamado el maestro o Coelet. La mejor palabra para maestro no es maestro, sería el orador, Coelet. Aquí esta definición en maestro no está bien, porque la palabra maestro sería, es otra palabra, pero aquí la palabra más que se mejor traduce, Coelet, sería un orador, un predicador, ¿ya? Literalmente traducido como profesor o predicador. Prefiero la palabra predicador, ¿ya? El tema de Eclesiastés primordialmente es el significado de la vida. Eclesiastés fue escrito para mostrar el vacío y la inutilidad de la vida debajo del sol. Así comienza y así termina el libro de Eclesiastés. Él ve que todo es vanidad y la vida es muy ligera, es muy pasajera. Entonces, él comienza a pensar. Es un libro bastante filosófico. Salomón escribe debajo del sol múltiples veces a través del libro. Lo que él quiere decir es la vida bajo la suposición de que no hay Dios. En otras palabras, si quitas a Dios de la ecuación, la vida no tendrá sentido. Salomón evalúa sistemáticamente todo lo que tradicionalmente se considera que da sentido a la vida y muestra que todos ellos no tienen sentido.
Su conclusión final del libro: todo significado viene de la relación de uno mismo con Dios. Eclesiastés 12, 13 y 14. Vamos a la estructura. Ahí está la estructura del libro. Está dividido en 8 partes, perdón, 7 partes. Ahí aparecen las partes de la estructura del libro. Poema de vanidad: la sabiduría es insignificante, los placeres son insignificantes, la mano de obra, el trabajo es insignificante, la riqueza es insignificante, la justicia es insignificante, y la conclusión: el destino común es la muerte. La sabiduría verdadera no es reconocida. Dice también aquí, están todos los capítulos y versículos, ya en las secciones: haz el bien de todas formas, recuerda a tu Creador. Es muy interesante en el capítulo 12 que habla: acuérdate de tu Creador. Y la conclusión final es: teme al Señor y cumple sus mandamientos. Este libro, si nosotros siguiéramos bastante lo que dice este libro, la vida de muchas personas sería muy distinta, habría más sentido, más significado, porque vemos que hay personas que no, de verdad, incluso cristianas, que no sé, ellas siquiera saben lo que están haciendo en esta vida. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que todo tiene sentido cuando tememos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Esther. El libro de Esther muestra el triunfo de la soberanía de Dios. La providencia de Dios para cumplir su plan con su pueblo es evidente en esta historia a través de los múltiples casos de ironía soberana. Ejemplos de ironía. Vamos a los ejemplos. La reina Basti fue exiliada por no entrar en la presencia del rey cuando el rey así lo pidió. Esther salvó a los judíos al entrar a la presencia del rey cuando no se le pidió. Ahí está, muy interesante, es como unas ironías de la vida. El rey persa no tenía idea de que se había casado con una judía. Jerjes lee acerca de Mardoqueo exponiendo un complot para matar al rey, justo antes de que se suponía debía ser colgado en la horca de Amán. Amán piensa que la celebración era para él, cuando en realidad era para Mardoqueo, su enemigo mortal. Amán se cuelga en las mismas horcas que construyó para colgar a Mardoqueo. Es algo impresionante. Sería la misma horca. La estructura de Esther, aquí vemos la estructura de Esther. La palabra Esther es un quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Una figura retórica de construcción que consiste en una repetición e inversión del orden de palabras. Ok, esto es algo que requiere bastante lectura. Les sugiero buscar libros que nos hablan de esto. Un quiasmo. Esther es un quiasmo. Entonces ya sabemos a grosso modo, que es una figura retórica de construcción que consiste en una repetición e inversión del orden de palabras. Introducción. Esther se convierte en reina. Basti es reemplazada por Esther, una judía. El primer decreto del rey, ahí está el complot de Amán para matar a los judíos y el rey lo permite por decreto. Conflicto entre Amán y Mardoqueo. Mardoqueo convence a Esther de presentarse ante el rey. Punto de retorno. Ahí estamos en el capítulo 6. El rey lee acerca de Mardoqueo y decide honrarlo. El triunfo de Mardoqueo sobre Amán. El rey favorece a Esther
y Amán es colgado en la horca que él mismo hizo para Mardoqueo. El segundo decreto del rey, el rey concede a los judíos el derecho de defenderse. Y la conclusión, Mardoqueo se convierte en el segundo al mando. Y hay una cosa muy interesante, Amán era descendiente de los amalecitas, grandes enemigos de los judíos. Y Amán, como descendiente de los amalecitas, guardaba un odio, y yo considero como un odio diabólico, e hizo un complot para matar, para exterminar a todos los judíos. Todo esto está en el libro de Esther. Vamos a Lamentaciones. Lamentaciones, el libro de Lamentaciones es un relato de cómo Dios les permitió a los babilonios saquear, quemar y destruir la ciudad de Jerusalén. El templo de Salomón, el cual había permanecido durante 400 años, fue reducido a cenizas. Jeremías, un testigo de los hechos, escribió el libro de Lamentaciones como un lamento por lo que le sucedió a Judá y Jerusalén. Es la culminación definitiva del segundo principio de Deuteronomio. La desobediencia trae maldiciones. Es un resumen, es un libro corto, tiene cuatro capítulos. Ruth. La historia de Ruth es muy conocida y aquí vamos al contexto. Ruth es ubicada inmediatamente después del libro de Jueces. En la Biblia, en español, porque tuvo lugar durante el tiempo de los jueces. Ya, entonces, pero en la Biblia hebrea está en otro grupo de libros. Esto le permite al lector entender su contexto histórico. En la Biblia hebrea, Ruth se encuentra entre las escrituras para ayudar al lector a comprender su contexto literario. Y aquí está la estructura de Esther, que es un libro muy corto, también tiene 4 capítulos, pero ahí hay una historia preciosa. Ahí está la estructura de Ruth, que es muy interesante. Ahí está. Me gusta mucho del tema. El tema del libro de Ruth es: Dios está con su pueblo fiel, incluso durante los tiempos de castigo nacional por el pecado. Dios está también conservando el linaje del Mesías a través de una moabita, insinuando que Dios está más preocupado en la creencia que en el linaje. Ruth no era judía, Ruth era moabita. Cantares. El tema de Cantares, el libro de los Cantares, es un poema que claramente enseña el matrimonio como un diseño de Dios. El hombre y una mujer deberían disfrutar de la intimidad sexual juntos dentro del contexto del matrimonio, amándose el uno al otro espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Métodos de interpretación. Tenemos que entender acá, esto es muy interesante, porque la gente, no sé, la gente no lee cantares a veces. Los cantares, vamos a ver entonces, los cantares hablan abiertamente acerca de la intimidad sexual. Por muchos años, algunas tradiciones judías y más tarde la Iglesia Católica transmitieron el mensaje de que el placer era malvado y el dolor era bueno. Increíble. Así que los temas de placer sexual no estaban abiertos a discusión pública, tal como ellos y muchos otros cristianos quienes habían adoptado las políticas silenciosas de las discusiones sexuales. Tuvieron que encontrar nuevas formas de interpretar los cantares. Aquí hay algunas formas erróneas de interpretar este libro. Es algo increíble. Entonces vamos a ver esto. Hay una alegoría judía
Observen bien, el libro de los Cantares es una expresión de la relación entre Dios e Israel. La alegoría cristiana, el libro de los Cantares es una expresión de la relación entre Cristo y su iglesia. La interpretación preferida es la más obvia. Es una interpretación de la intimidad en todas sus maravillosas formas. Entonces, tenemos que entender lo siguiente. Es un libro canónico, es un libro inspirado, y así como Dios se preocupa con nuestra salud física, así como se preocupa también con nuestra vida espiritual, Dios inspiró a Salomón a escribir cantares para que la vida íntima también fuera una vida sana, que es una sana relación entre un hombre y una mujer. Hay un lenguaje propio de un matrimonio apasionado. Pero cada grupo, los judíos piadosos, no es la relación entre Dios e Israel, y los cristianos no, es Cristo y su iglesia. Está bien, pero literalmente hablando, es un libro yo diría, de una instrucción sexual que es necesaria. Esto es necesario para nuestras iglesias, para nuestros hermanos. Hay tantos problemas, hermanos, que ustedes no se imaginan, o a lo mejor saben que hay, y deberíamos tomar mano de la palabra de Dios y usarla también para orientar a los matrimonios. Aquí está la estructura de los cantares, la anticipación, presencia versus ausencia, el día de la boda, presencia versus ausencia y afirmación. Vamos a ver en este libro, hay momentos muy interesantes en este libro de Cantares, que la esposa a veces está sola, que ella desea ardientemente a su marido, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante notar la estructura quiástica de este libro. Si uno lee, ahí vamos a guardar esta palabrita, quiástica. Si uno lee simplemente lo cronológico, concluiríamos que la intimidad sexual se llevó a cabo antes del día de la boda. Claramente no es el caso en la estructura literaria del libro. Y vamos ahora a los libros de sabiduría, Salmos, Proverbios y Job. Una vez más, las escrituras son divididas en dos partes: Megilot, los 5 rollos, la literatura de la sabiduría. El Megilot y los 5 rollos contienen Eclesiastés, Esther, Lamentaciones, Ruth y Cantares. Los libros de la sabiduría son Salmos, Proverbios y Job. Y aquí, una vez más, vamos al diagrama. Aquí está el diagrama en color gris. Y aquí se ve dónde se ubican estos libros en la división hebrea. Salmos. El contexto de Salmos. La palabra salmo literalmente significa poema cantado con instrumento de cuerda. El libro de los Salmos es una colección de canciones que describen la relación íntima entre Dios y su pueblo. Aunque David escribió muchas de ellas, hay muchos autores, incluyendo Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Moisés, Emán, Etán y otros autores anónimos. Y aquí nosotros vemos la estructura de salmos. Los salmos están enumerados del 1 a 50, no son capítulos, ¿ya? Tenemos que entender que cada salmo es una canción, una composición. Entonces, los salmos están enumerados del 1 al 150. Están compuestos de 5 colecciones más pequeñas de los salmos. Ahí, aquí nosotros vemos
¿ya? Los salmos davídicos principales aquí, el 1 a 41, 42 a 72. Después, 73 a 89 son de autoría principalmente de Asaf. Después, el 90 a 106 son mayormente anónimos, y del 107 a 150 mayormente post-exílica. Ahí está la estructura de los salmos. Ellos no fueron escritos solamente durante el reinado de David. Se extiende después del exilio y ahí se cierra el libro de Salmos. Vamos a Proverbios. El libro de Proverbios es donde la sabiduría de Dios es revelada. La palabra significa literalmente la verdad proposicional colocada en simples palabras, las cuales contienen un principio de sabiduría. Uno obtiene esta sabiduría siguiendo este paso en Proverbios 1, de 1 a 7. Ahí ustedes, por favor, lean. Proverbios constantemente compara al sabio con el necio. El principio de la sabiduría es temerle al Señor. Muy interesante. Y aquí tenemos algunos pasajes que nos hablan de esto. Aunque Salomón escribió muchos de los proverbios, hay múltiples autores. Muchos de ellos quedaron en el anonimato. Y aquí está la estructura de proverbios, ¿ya? Es un poco larga. Les sugiero la lectura del material que ustedes tienen. Y vamos a Job. El contexto de Job, el libro de Job nos habla sobre la historia de un hombre real. Santiago 5:11 nos habla de él. Quien vivió en la tierra de Uz, era un hombre rico con una gran familia. También era un hombre profundamente espiritual, correcto y temeroso de Dios. Job sufrió muchos problemas y la administración de la justicia de Dios se pone en duda. Pero al final vamos a ver que Job era un hombre correcto. Pero él mismo dice que él, después que conoció al Señor, no de oídas, sino de una experiencia personal, él dijo, bien, yo me abomino, debería abominarme en el polvo y en la ceniza. Reconociendo quién él era, él reconoce la soberanía de Dios. Y Dios vio ciertamente que Job era un hombre íntegro, un hombre que temía a él. Y ahí está la estructura. Job era un hombre correcto, sin embargo, él estaba sufriendo su propio holocausto. Los personajes de la historia, Job, Satanás y sus amigos de Dios. El libro se resume en estos personajes: Job, Satanás, los amigos de Job y Dios. Cada uno tiene su propia visión sobre cómo esto afecta el entendimiento de la administración de la justicia de Dios. La historia se presenta en un quiasmo. Entonces guarden bien esta palabrita. Entonces ahí comienza, hay varias cosas, esto se puede leer, el sufrimiento de Job, el lamento de Job, número 2, el lamento de Job, él deseaba nunca haber nacido. El ciclo de discurso, número 3, el ciclo de discursos por 3 viejos amigos. Amigos estos que deberían, a lo mejor eran casi enemigos. Viene, hay de 27 a 31, ya número 4, poema de sabiduría, ciclo de discursos por un joven amigo, del 32 al 37. Ahí, a partir del capítulo 38 hasta el 42:6, discurso de Dios. El nacimiento y toda la vida están bajo el control de Dios. Ahí Job
ve el Señor hablando, Dios hablándole personalmente, y por fin el sufrimiento de Job es revertido. Aquí están las implicaciones de la justicia de Dios, que esto, hermano, es un tema para un curso. Ya, aquí está, pero ahí está el diagrama, cómo se da la cosa, ya, y resumen pactos y profecías. Nosotros tenemos aquí en este dibujo los pactos que el Señor hizo con el hombre a lo largo de la historia, desde la creación, y aquí habla, desde la creación pasamos por los pactos con Adán, el llamado pacto adámico, ¿cierto? Aquí es donde encontramos la promesa de un Salvador en su forma de simiente. Es el primer pacto que el Señor hizo. La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, mientras ella solo lastimaría su talón. Esta es una referencia de lo que Cristo haría por medio de la cruz. Y aquí, hermano, aquí otros pactos. En este pacto, así se repite, el pacto abrahámico. Aquí encontramos los conceptos de tierra, descendientes y bendiciones. Vimos esto, todo se habló de Abraham. El pacto mosaico, la obediencia trae bendiciones, la desobediencia trae maldiciones. El pacto davídico, Dios establecería un reino eterno con el Mesías, Cristo. Como el rey eterno, este rey vendría del linaje de David. Y ahí encontramos las profecías. El Antiguo Testamento predijo a un Mesías que vendría y se llevaría los pecados del mundo. Compare donde el Antiguo Testamento deja al lector con la línea abierta del Nuevo Testamento. Es muy interesante. El primer libro del Nuevo Testamento comienza hablando lo siguiente. Mateo 1:1. El libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Es como si fuera la continuación del Antiguo Testamento. Y aquí está síntesis de los periodos importantes de la historia. ¿Ok? Acá no vamos a detenernos tanto. Esto estamos dejando más como una lectura para ustedes, ¿cierto? Aquí está un diagrama. Aquí está un diagrama, panorama histórico del Antiguo Testamento. Esto es muy importante. Tenemos el periodo, protohistoria, los eventos, preámbulo histórico, libros de la Biblia, Génesis capítulo 1 a 11. El periodo patriarcal comienza en más o menos 1850 años antes de Cristo. Abraham baja a Canaán. En 1700 antes de Cristo, Jacob y sus hijos en Egipto. La opresión de los hebreos en 1850, 1250 años antes de Cristo. Y aquí están los libros de la Biblia que nos hablan de esto. El periodo del Éxodo comienza en 1250 años antes de Cristo, cuando Moisés saca el pueblo de Egipto hacia Canaán. Después viene la alianza del Sinaí y la marcha por el desierto. Aquí están los años 1250 a 1200. Y aquí están los libros de la Biblia que corresponde a este tiempo, a este evento. El periodo de la conquista, las guerras cananeas, 1050 años antes de Cristo, Josué y Jueces. El periodo de la monarquía unida comienza en 1040 a 1010 con Saúl, después de 1010 a 970 con David,
970, 930 Salomón, y 930 comienza la división del reino. El reino del norte Israel y el reino del sur Judá, que son los libros de primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Y el periodo de los reinos, reino del norte, ahí está, hasta los años 930-721, y las dinastías, no vamos a leerlas todas ahora, y en el reino del sur también, no hubo dinastías en el reino del norte, del sur, siempre fue la dinastía, la llamada Casa de David. Todos los reyes del sur fueron descendientes de David, algunos buenos y otros malos. Y también ahora ya nos vamos al periodo del exilio en Babilonia. Ya aquí está cómo se dio, en qué fecha, 587 a 538, y aquí están los libros correspondientes de la Biblia de este periodo de la restauración, ¿cierto? Aquí, cuando ya en el siglo VI antes de Cristo, y aquí están las fechas y todo más, y los libros correspondientes, y el periodo helenístico y romano. La lucha por la sucesión de Alejandro, esto ya no encontramos en la Biblia, solamente en algunos libros apócrifos, como el libro de Macabeos, que nos habla de este periodo, ¿ya? Pero ahí está, lucha por la sucesión de Alejandro, crecimiento de la diáspora, ahí ya estamos en el siglo II antes de Cristo, dominio de los seleucidas, persecución de Antíoco IV, periodo de los macabeos y el dominio romano, que es cuando justamente en el año 4 antes de Cristo comienza con el nacimiento de Jesús. Jesús no nació en el año 1, hay un error en el calendario. El año de nacimiento de Jesús es aproximadamente el año 4 antes. Y aquí están, hermanos, algunas cosas que dejaremos para lectura. Y con esto, hermanos, estamos llegando al final de esta clase. Deseo que ustedes tengan éxito en sus estudios y que sobre todo, hermanos, crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Que Dios les bendiga en todo, un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad.